Hace algunos meses tuve la oportunidad de compartir en una reunión de pastores de la organización, y aquí yo lo he expresado también como hace 3 meses, el deseo que tenía yo de compartir a la iglesia un concepto que para mí me conmueve, y es el concepto del reino. Cuando estaba yo en esa reunión, era un lunes, si no me equivoco, en la mañana, y yo estaba allí en esa reunión, y cuando invitan a un predicador a pasar, es un predicador que tiene mucho recorrido, quizás que pertenece a aquellos de los fundadores de la organización, y él esbozó de la necesidad que tiene la iglesia del Señor de reconocer e identificar el concepto de reino. Y a mí eso fue como si eso despertó inmediatamente mi atención. Yo digo, esto me gusta porque en verdad me ha tenido inquieto. Entonces, él concluía diciendo que es importante para la iglesia del Señor en este momento, en esta temporada, reconocer que nosotros y los detalles, características que pertenecemos a un reino. ¿Y cuál es ese reino? Nosotros no tenemos ni idea. A veces nos cuesta mucho poderle entender. ¿Por qué? Porque no es visible, no del todo. Pero yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero comenzar posiblemente una serie de mensajes que nos inviten a cada uno de nosotros a reevaluar el concepto del reino de los cielos. Amén. Y quiero partir desde el Antiguo Testamento, hermano. El Señor llamó al pueblo de Israel de la cautividad y los rescató de un reino. Aquel reino era, ¿verdad?, estaba dominado por el faraón, y el pueblo de Israel estuvo cautivo allí por muchos años, pero el plan del Señor era ser el rey de ese pueblo, era ser, ¿verdad?, el que los guiara, y ese es el deseo del Señor, y por medio de las promesas que le dio a Abraham y de todo el recorrido en el Antiguo Testamento nosotros lo podemos observar. Pero llegó un momento que ese pueblo tenía jueces. El Señor por medio de jueces venía y utilizaba, usted puede buscar en la Biblia el libro de Jueces, ahí tenemos a Gedeón, a Sansón y a Débora, y lideraba por medio de ellos, hasta que viene el último de ellos, es Samuel. Samuel, ¿verdad?, también ejercía esa labor profética, pero también juzgaba al pueblo, lideraba al pueblo, pero el pueblo de Israel no tenía un rey como los otros pueblos, y el pueblo quiso tener un rey, y dice que vino delante de Samuel y le dijo: nosotros queremos tener un rey como los demás. Y en esta oportunidad y en esta mañana, ese es mi deseo, mi propósito, es que nosotros no equivoquemos nuestra perspectiva y no queramos tener un rey como los demás lo tienen, sino que reconozcamos que tenemos un rey como ningún otro lo tiene. Amén. Y ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese fue un grave error. El pueblo necio y empecinado dice, y el Señor le dijo: van a tomar de los mejores campos, van a tomar de tus hijos, van a tomar impuestos. Cuando vayas a la guerra van a tomar y van a morir tus hijos en pos de ese rey. Y el pueblo dice: nosotros lo queremos. ¿Cuántas veces nosotros de alguna manera, con nuestras actitudes hemos dicho así, verdad? Y el Señor le dijo: está bien, Samuel, no te preocupes. Samuel se entristeció mucho. No te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y en estos tiempos en donde las circunstancias que vivimos alrededor mundial nos llaman a despertar nuestra atención. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho el Señor de su reino se está acercando a cumplir.
cada día se acerca más. Y ese reino, que aunque aparentemente invisible, el Señor nos los ha dejado conocer. Cuando ellos, ¿verdad?, nombran, o le permiten, el Señor les permitió, le concedió tener a Saúl como rey, se vino un desastre. Únicamente podemos rescatar de alguna manera a David, porque fue un hombre temeroso de Dios. Pero posteriormente Salomón y toda la debacle del pueblo de Israel vino por allí, por la monarquía, la división de los reinos, la cautividad y la opresión por medio de sus países, y fue un desastre. Nosotros en el Nuevo Testamento y a través de las profecías del Antiguo Testamento vemos que el Señor habla de la venida del Mesías. Y él iba a ser un rey, tenía se identificaba de esa forma. Y hasta la muerte de Malaquías, ¿verdad?, cesó la palabra del Señor, y allí quedó, ¿verdad?, toda advertencia y toda noticia sobre aquella llegada. Pero qué bueno que en Mateo aparece nuevamente el hilo conductor del reino de los cielos. Y cuando Juan el Bautista viene tomando figura de aquellos profetas del Antiguo Testamento, porque este hombre venía del desierto, vestía como aquellos y venía, ¿verdad?, proclamando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allí todo comienza a tener sentido, todas las promesas, todas las profecías, todas las palabras comienzan a caer en su lugar. Y hoy nosotros podemos recordar esta predicación en Mateo 3. Dice la palabra del Señor que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y es para mí de vital importancia establecer de que lo que el Señor prometió vino a cumplimiento. Y el reino se inaugura con la llegada del niño Jesús, con el nacimiento de Jesús. Ahora, ese reino invisible se ha materializado en parte, porque lo inaugura la llegada y el nacimiento de Jesús. Porque Jesús es, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y nosotros entonces podemos en esta oportunidad decir que hemos sido y hemos conocido parte de este reino. Pero no conocemos todo, porque no ha llegado totalmente a su cumplimiento, pero hay elementos que nosotros podemos rescatar, que nos enseñó Jesús en su palabra, en el libro de Mateo, que yo quiero que en esta mañana podamos evaluar. Voy a estar en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos habla, quizás con el tiempo creo que podré abordar 13 elementos que debemos considerar en esta mañana sobre este reino. Dice la palabra del Señor, hablando por medio de parábolas en el capítulo 13, nos habla de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y a toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Usted conoce esta parábola, pero el propósito, ahí más adelante el evangelista, el que narra el evangelio, nos da a conocer y nos explica la parábola.
Pero con esta parábola, Él también nos ha enseñado algo importante. Dice en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún el que tiene, le será quitado. Quiero partir de este principio. Aquí, si soy fiel al texto, diríamos de este misterio. El misterio del reino de los cielos es que siempre habrá para aquel que quiera más del Señor y más de su palabra y de su espíritu, más. El reino de los cielos tiene una cualidad. Siempre se despeja a los ojos de aquel el que quiere inquirir sobre él. Y en este tiempo nosotros tenemos un umbral que se nos ha despejado hasta ahora. Pero ahora hemos visto en 2 o 3 años elementos particulares que nos hablan muy fuertemente sobre lo que el Señor ha hablado de su reino. Hemos pasado momentos de pandemia. Estamos viviendo una guerra y estamos viviendo ahora una subida de precios y una escasez en algunas latitudes de alimentos. Todo esto el Señor habló de que serían señales del cumplimiento de su venida y de la consolidación, digamos por sí, de su reino en la tierra. Entonces debe ser para nosotros de mucho interés profundizar en todo lo que tenga que ver sobre el reino de los cielos. Y esta mañana yo quiero invitarle a usted a que recuerde en primer lugar esto. El reino de los cielos siempre tiene más profundidades y misterio para todo aquel que quiera ir por más. Si usted ha llegado hasta un conocimiento mediano, si ha llegado hasta un entendimiento más o menos bueno, todavía es el momento de ir por más. Porque dice que el reino de los cielos, todo aquel que tenga se le dará más. Y yo estoy confiando en el Señor que cada uno de nosotros puede aspirar a tener más unción. Amén. No, no. Más poder de Dios. No. Más llenura del Espíritu Santo. Más gracia del cielo. Más palabra ungida. Que tenga fe en abundancia, porque todo aquel puede aspirar, aquel que pertenece al reino de los cielos, a que lo poco que tenga, si delante de él desea ir por más, recibir más. Mitad del año, hermanos. Han pasado algunas cosas, sin duda que sí, lo creo. Muy buenas, sin duda que sí. Han pasado algunas no tan favorables, no lo dudo. Pero en esta temporada, cerrando este año, iniciando este mes y vislumbrándonos hacia el transcurrir de estos días, nosotros como iglesia y cada uno como creyente necesita entender que el reino de los cielos tiene mucho más. Más. Yo lo quiero. Y usted también, yo lo sé. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, más de Dios. No se desanime. Esta es una palabra para que ustedes y yo levantemos nuestro ánimo. Que el Espíritu del Señor nos levante nuestras manos cansadas tal vez. Es un momento donde el cuerpo quizás se debilita y las metas quizás para algunos se le han alejado un poco. Pero en el reino de los cielos es posible aún alcanzarlas. Porque podemos ir por más. No pierda el enfoque. No baje los brazos, sino que
que en esta mañana propóngase con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo a que Él levante su ánimo y a ir por más. Por más. Tanto así que para ellos en aquel momento, hablando de los discípulos, les llamó la atención de ¿por qué le hablas en parábola? Porque el Señor les quiere dar a conocer a ellos algo que a otros no. Y nosotros nos podemos identificar con esa lección también. Dios nos ha dado a conocer cosas que a otros no hasta ahora. Pero quiero decirte que tú eres instrumento para que esas otras personas que no han conocido al Señor la conozcan. Ya el Señor no está hablando en parábolas, ya el Señor no tiene esa restricción. Tú has conocido la verdad y la verdad, como dice la Escritura, te ha hecho libre y eres tú un miembro del reino para dar a conocer sus buenas obras, sus buenas noticias. Amén. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor. Pero bienaventurados, versículo 16, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos ha puesto en este tiempo y podemos escuchar, conocer, entender. Y hemos visto cumplimiento de palabra que se dio hace miles de años que nos permite que nuestra fe sea aún más fortalecida. No, de ninguna forma retrocedas. De ninguna manera que la duda domine tu pensamiento, sino que la fe y la perseverancia en el Señor sea tu norte. Amén. Nosotros somos privilegiados, dice la Escritura, porque aquellos estaban viendo cosas que los profetas no veían, pero nosotros estamos viendo cosas que no vieron los discípulos, que no vieron lo que estuvieron con Jesús. Hemos visto las manifestaciones y el cumplimiento de cosas que el Señor anunció. Tú y yo lo hemos visto, lo hemos vivido, y algunos de esos muy, muy personalmente. Así que de ningún modo te sientas conforme. De ningún modo sientas que ya conoces a Dios suficiente, que le has sentido suficiente y que de verdad ha sido lleno lo suficiente. No. En este reino se caracteriza porque nuestro Rey da con abundancia. Abundancia. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de abundancia, 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 de esa gracia que sobreabunda, de paz. Entonces, Él explica la parábola. Él explica la parábola y le indica qué es cada elemento de la parábola y cuál es, ¿verdad? Su definición. Y él dice, aquí viene el malo, la palabra en el momento que se recibe y no tiene raíz en sí, la palabra tiene corta duración, y esto me da elementos suficientes para que nosotros compartir el segundo elemento. Este reino, el reino de los cielos, tiene un mecanismo. Y el mecanismo por el cual el reino de los cielos es dado a conocer es por medio de la palabra. Lo fue ayer y lo será hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que Él determinó y escogió para que su reino se diera a conocer. Nosotros hemos llegado aquí, ¿por qué? Por la palabra. Digamos, por la radio, por un tratado, porque alguien te invitó, porque naciste, gracias a Dios, tuviste el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero lo que había detrás de eso es la palabra de Dios. Ella permanece para siempre y nosotros, como parte de este reino, tenemos que retomar una de las funciones de todo aquel que es embajador de este reino. Y un embajador proclama la palabra de Dios.
Ah, me va el pastor, pero de nuevo, sí, es que no puedo dejar esto está aquí y es evidente. Él les explica, ¿verdad? Que la palabra tiene, la semilla, que es la palabra, tiene enemigo. Hay circunstancias, ¿verdad? Hay condiciones que se dan, que no permiten que ella germine o que se arraigue con fuerza. Pero sigue siendo la palabra el mecanismo para extender este reino. Sigue siendo tú y yo heraldos, voceros. Seguimos siendo embajadores de este reino. Este reino hoy más que nunca necesita de embajadores. Hoy más que nunca todos estos elementos que aparecen aquí en la parábola no han dejado de estar. Pero la palabra no ha perdido su poder. Ella permanece para siempre. Y cumple el propósito por la cual fue enviada. Qué bueno es entender que el reino de los cielos tiene un mecanismo para extenderse. Y qué bueno es entender que ese mecanismo y esa herramienta es eficaz. Tiene el poder para traer a las personas muertas a la vida. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es eso? Eso es algo sorprendente. ¿Quiénes lo entienden? Los que estamos en el reino de los cielos. No lo entienden los demás. Lo entendemos los que estamos en el reino de los cielos. Y en esta mañana el Espíritu Santo está impartiendo palabra de vida a corazones. Palabra de vida a pensamientos que están allí, ¿verdad? Tratando de acomodarse en nuestra mente. En el nombre de Jesús, te vas. Te vas. Te vas de nuestras vidas. Te vas de nuestros corazones. Te echamos fuera de nuestra familia. Y ponemos palabra de vida, aquella que estamos hoy compartiendo. El reino de los cielos, hermanos, dice la Escritura, sufre violencia. No estamos en cualquier reino. Esto es grande. No tenemos alcance. Por eso digo que quizás yo voy a tener que predicar una o dos ocasiones más. El reino de los cielos sufre violencia. Este elemento no está aquí en los pasajes que estoy compartiendo, pero algo sí tenemos que reconocer, que el Señor requiere en estos tiempos de gente violenta, valiente, de jóvenes decididos, de adolescentes, ¿verdad?, que quieran cambiar al mundo para Cristo. Aleluya. Y Él los está levantando. Él los está llamando, Él está usando. Dios no se ha quedado inmovilizado porque Él reina. Reina. Nosotros entendemos que hay elementos que muchas veces nos quieren distraer. Y es mi deseo que usted analice dónde ha dejado la palabra del Señor. ¿Dónde la ha dejado? Aquel predicador decía, los creyentes deben saber, y me acordó mucho a mi padre, me recordó lo que él me ha dicho muchas veces. Dice, ¿dónde quedó aquellos hermanos que se sabían los versículos de la Biblia? ¿Y dónde quedó aquellos que sabían con qué versículos evangelizar? Él diciendo aquello que yo con la referencia con la que me introducía de aquel predicador, porque el reino de los cielos necesita gente que maneje la palabra. Usted va a un país y uno queda muchas veces extraviado porque no conoce las costumbres, las leyes, las normas, no las conoce a detalle. Y usted anda cauteloso, usted anda, ¿verdad?, con más atención porque no quiere infringir ninguna ley. Y por desconocimiento la ley no te favorece.
eso no es causal para tú estar eximido de un castigo. La ley es clara. No conocerla no exime a nadie. Nosotros tampoco, hermano. Nosotros estamos aquí bajo un dominio, bajo una constitución divina, y no conocerla no nos exime. Al contrario, nos enjuicia. Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento. Si la palabra es el mecanismo, si yo tengo y entiendo que esa es la herramienta que el Señor dispuso para extender su reino, y que el deseo y la voluntad de Él es que todo mundo conozca y escuche de las buenas nuevas de salvación, yo tengo que poner en un lugar importante y prioritario su palabra. Su palabra. Está bien todas las aplicaciones que han salido, está bien que usted lea la Biblia por el celular como una herramienta. Lo que no está bien es que nosotros no la dominemos, no la comprendamos, no la pongamos por obra. Porque muchas veces la conocemos, pero nos falta ponerla por obra y en práctica. Y este reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, se caracteriza por personas que cumplen la voluntad del que reina. Y la voluntad del que reina está en su palabra. Cada uno de nosotros tiene que ser esa herramienta, tiene que ser un heraldo de la palabra, y tiene que desear conocer la voluntad de Dios para cumplirla. Porque si nosotros tuviéramos el alcance de ver lo que sucede en los cielos, nosotros haríamos todo lo posible por cumplir su palabra. ¿Qué sucede en los cielos? Allá no hay desobediencia, allá no hay pecado, allá todo aquello que están, los ángeles, los que Él se ha llevado y aquellos santos que ya están con Él, cumplen su palabra de día y de noche, todo el tiempo. Y no hay otra opción. Pero, ¿sabe? Lo hacen con regocijo, con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque han llegado y han podido y están compartiendo con este Rey. El Rey de los cielos, que nos ama, que te ama a ti y me ha amado a mí, y que vino a sacrificarse por el bien de todos nosotros. Y no le obedecen a regañadientes, sino le obedecen complacientemente. Le alaban con todo el corazón. Es más, no duermen, la alaban y reconocen que Él es Rey. ¿Cuánto nosotros necesitamos reconocer de que Él es Rey? Él es Rey. Él es Rey. El reino de los cielos es algo maravilloso. Qué bueno que vino el Señor Jesucristo y nos dio a conocer parte de ese reino, parte de esos elementos. Y qué bueno que en su palabra nos enseña. También nos enseña aquí, por medio de otra parábola, he puesto dos elementos, y este podría decir que es el tercero, diciendo en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora viene la explicación, que también la vamos a leer. Entonces, cuando ya la gente se despedía, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Usted se puede imaginar eso? Qué hermoso. Hey, Jesús, qué oportunidad, ¿verdad? Explícame esa clase de nuevo. Que yo no la entendí. Me llamaron y me chatearon. No, allá no había ese problema. No, explícala, Señor. Dice entonces, ¿verdad? Que Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Usted es hijo de Él? ¿Y es una buena? Gloria a Dios por eso, bendito Dios. Las buenas semillas dan buenos frutos. Las buenas semillas dan buenos frutos. Pero, dice, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. El reino de los cielos tiene adversario. Tiene adversario. Hay un adversario. Ese nosotros lo conocemos bien. Se llama Satanás, el diablo. Ese es el adversario. Y a pesar de que tiene algún tipo de operación actualmente, y que puede influir, que puede querer entorpecer, llegará el día, hermano. Como todo, llega el día que llegará el Rey y se encargará de aquellos que son cizaña. Algunos de nosotros estamos pasando circunstancias adversas en el trabajo, algunos quizás con miembros de familia. No le estoy diciendo que desee que llegue el día. Lo que le estoy diciendo es que entienda y soporte, persevere, tenga paciencia. El Señor sabe quiénes son su trigo y quiénes son sus cizañas. Aún dentro de comunidades cristianas, el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Quién es buena semilla y quién no lo es. Soporte. Toca soportar, toca perseverar, toca que mostrar benignidad. Hablamos de eso el jueves. Toca demostrar benignidad. Toca entender que el adversario está tratando, ¿verdad?, de incomodar, de entorpecer el trigo. Pero nosotros tenemos la confianza y tenemos la certeza de que el día del Señor vendrá. Y ese día, Él, que todo lo ve y que todo lo sabe, encontrará quiénes son sus hijos y quiénes no. Y aquellos que no se encuentren allí, que no pasen la prueba, que no califiquen dentro de ese prestigioso grupo de los hijos de Dios, tendrán su recompensa. Y esa no es nada agradable. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos seducir por el enemigo, por el diablo. De ninguna manera le dé cabida a las hostigaciones y a las propuestas del maligno. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuándo vendrá, ni cuándo, no sabemos, no tenemos idea. Dice el Señor Jesucristo, Jesús le dice inclusive a sus discípulos, a nosotros
eso no es cosa de ustedes, eso es cosa de mi Padre. Entonces, aunque el trigo y la cizaña se parecen visualmente, no, uno da fruto y el otro no. Uno da fruto y el otro no. El trigo, usted sabe toda la utilidad que tiene el trigo. Hoy se ha puesto muy caro, muy valioso. Es alimento y hay de él sin número de preparaciones. Pero de la cizaña solamente estorba, da trabajo, causa mal, pero para ella el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo conoce, tiene preparado un día para el juicio y para que sea consumida en el fuego eterno. No podemos, hermano, entrar en los media cizaña y medio trigo. Se parecen. El que no conoce las puede confundir, pero nuestro Dios no. Allá no, a él no se le puede confundir. Ahora usted puede estar aquí pasando como trigo y sale por allá y se convirtió en cizaña. No, no, hermano. Eso no da cabida para nuestro Señor en esas habilidades o esas astucias, porque Él todo lo sabe. Y tú y yo hemos sido llamados para ser trigo, para dar buenos frutos, para ser de bienestar. Mucho dolor causa la cizaña, elementos que podemos asociar con la cizaña. Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas angustias. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Lo podemos identificar en todos esos elementos. Pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Estos son los valores y principios de este reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces dice la palabra, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios es justo. Eso es parte de sus atributos. Él es justo. Y así como tiene recompensa para aquellos que han caminado a los hijos del maligno, los hijos del mundo, así también tiene recompensa para los hijos de Dios. Y Él dice y ha asegurado en su palabra que nosotros, cuando Él venga, resplandeceremos como el sol. Ahorita quizás hay algunas nubecitas por ahí, algunos chubascos que te tienen preocupado, que han opacado el horizonte, el transcurrir, el trayecto de tu vida. Todos estamos, ¿verdad?, expuestos a estos momentos, pero mantente firme. Si el Señor dice que resplandecerás como el sol, yo puedo garantizar de que eso sucederá, porque todo lo que Él promete es sí y es amén. Soporta, resiste, mantente, no claudiques, no te rindas, no te venzas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y estamos en espera de ese cumplimiento. El Señor vendrá, hermano. El Señor vendrá. Todo lo que estamos viviendo nos habla de que el reino de nuestro Señor está siendo evidenciado. Quizás para nosotros lentamente, pero en realidad lo que está aconteciendo es su misericordia, dando oportunidad. Su misericordia es la que nos le está dando a la humanidad más oportunidades, porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Bendito Dios. Hay algo más que vamos a atender en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el versículo 31 de Mateo 13, otra parábola les refirió diciendo,
Y hablando del reino, este sería el cuarto elemento que vamos a compartir en esta mañana. Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto se pone cada vez mejor. El reino de los cielos dice que es como una pequeña semilla de mostaza. ¿Cuántos aquí han tenido la posibilidad de ver una semilla de mostaza? Es más pequeña que un ajonjolí que hay en las hamburguesas. Eso sí lo han podido ver, me imagino. Las hamburguesas. De seguro que la ajonjolí no. Pequeñita, pequeñita. Pero es lo que ha caracterizado a nuestro Señor. Y es lo que caracteriza su reino. Que algo pequeño lo hace grande. Que algo pequeño lo hace prosperar. Que algo pequeño lo pone en un situal de influencia que aún nosotros no podemos imaginar. Y el reino de los cielos comenzó con 12. Bueno, no el reino de los cielos. Digamos que el primer equipo de trabajo del Señor Jesucristo equipó fueron sus discípulos. En el Nuevo Testamento, pues. Porque no empezó con 12. Sus primeros discípulos. Y estos 12 ahorita podemos contabilizar y somos millones. Porque el reino de los cielos siempre funcionará de esta manera. Comienza como algo pequeño, pero se convierte en algo grande. Grande, 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 grande. Grande en Dios. En Él. No por nosotros, es por Él. Por eso que nosotros podemos dar fe de esto, de que en una oportunidad muchos de los que están aquí dieron cabida y se acercaron a Dios con un corazón contrito, humillado, sincero, con un acercamiento genuino. Y hoy a Dios ha hecho quizás de una planta casi moribunda árboles frondosos y llenos de su vigor y su vitalidad. Eso es lo que sucede a todo aquel que se acerca a Dios. Solo requiere, como dice la Escritura, de un poquitito de fe. Y lo compara igual a un grano de poquito. Si hay un pequeño grano en tu corazón de fe, solo un mínimo, yo te animo en esta mañana a que te atrevas a creerle a Él, y Él hará y cumplirá su propósito en tu vida, y es mucho más grande de lo que tú posiblemente puedas imaginar. Es mucho más grande de la adversidad o la dificultad con la que estás lidiando hoy. Es mucho más grande de lo que el error que has cometido o de las circunstancias en las que estés sumergido hoy, en que estés sumergida tu familia. Lo que ofrece el Señor es mucho más grande. Solo un poquito de fe. Comienza así, pequeño. Todos nosotros hemos comenzado pequeñito. Todos. Aquí no ha llegado ninguno gigante. Pero todos podemos crecer muy grande. Todos, todos, todos. Es para todos. El reino de los cielos no hace excepción de personas. Solo requiere el ingrediente de la fe. En esta temporada, en este tiempo, no te dejes seducir por lo que diga la noticia. Debes estar informado, sí. No puedes ser ingenuo, no puedes estar
despistado, no, pero no te dejes influir por lo que diga la noticia. No te dejes influir, que no robe la paz lo que diga sobre la salud y sobre las diversas amenazas que vendrán, porque en la Biblia dice que vendrán. Concéntrate en poder todos los días invertir en fe. En fe. En este tiempo tenemos que invertir en fe. Todos los días, que tu fe no te falte. Invierte en ella, escucha palabra, lee palabra, anímate, participa en los grupos, ven a la clase. Haz todo lo posible para fortalecerte en fe y verás si es tu situación que ese pequeño grano se convertirá en un fruto abundante en Cristo Jesús para beneficio de cada uno de nosotros y de nuestra familia. El reino de los cielos comienza pequeño, pero se hace grande. Comienza pequeño, pero se hace grande. Tanto así dice que nos permite, ¿verdad?, bendecir a otros. Cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos este recorrido, no bendecíamos a nadie, hermano. No se engañe. Usted traía pesadilla a muchos. Pero hemos llegado aquí, hemos llegado al taller del Señor Jesucristo y ahora hemos llamado y hicimos rescatado para bendecir a otros. Esta semilla se convierte en una hortaliza grande que las aves posan sus nidos allí. Traen protección, traen un lugar de seguridad para que las aves posen sus nidos allí. Tú y yo tenemos que reconocer que somos instrumentos, como decía, de este reino de los cielos para traer a la humanidad esperanza. Esperanza. Hermano, no le dé cabida a la palabra que es negativa. Al contrario, en su lugar de trabajo usted tiene que ser reconocido. Llegó el hombre de la esperanza, que tiene siempre una palabra de ánimo, que tiene siempre una palabra, ¿verdad?, adecuada. No que llegó, ¿verdad?, y todo el ambiente, ¿verdad?, cayó. No. Recuerde, en este tiempo nosotros somos embajadores, heraldos de este reino. Y somos instrumentos para traer a cada uno de nuestro alrededor, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, esperanza, fe, perdón, salvación, nuevas oportunidades. Hermano, esa palabra, esa frase que usted posiblemente dice, esto yo no me atrevo a decirlo, no me atrevo quizás, me da pena, me da temor. No se quede callado. Suéltela. Suéltela. Edifique. Sea usado como instrumento del Dios del cielo y extienda su reino, porque usted es un emisario. Usted lo entiende. Usted lo conoce, lo ha experimentado y Él quiere mostrarse en este tiempo como en ningún otro para mostrarle a aquellos que aún están en los lazos del maligno, que no tienen posibilidades, que no tienen salida, que no tienen alternativa, que nuestro Rey no está muerto, sino que reina. Amén. Y está vivo. Y viene. Amén. Y ellos necesitan conocerlo. La humanidad aún necesita de conocer a nuestro Rey. Aún necesitan y aún hay más para compartir. Que esta mañana, esta oportunidad y esta palabra anime nuestro espíritu, anime y aliente nuestra alma por medio del Espíritu Santo de Dios. Que levante nuestros brazos, que renueve las fuerzas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Porque de algo podemos estar seguros, que nuestro Rey está reinando, hermano. Está reinando.
Él tiene más poder que Rusia y que todos sus misiles. Él no necesita las medidas de la OTAN ni de la Unión Europea. Él no está pendiente de si hay huelga o si hay presupuesto o si hay esto o si hay lo otro. Nuestro rey, Él es el rey de los cielos y de la tierra. Bendito Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.